Una niña sin hogar le pidió a un millonario que reparara su juguete, el último regalo de su padre. Cuando él descubrió la verdad, se echó a llorar. Secretos salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Capítulo 1. El encuentro que cambiaría todo. El calor sofocante de diciembre en Madrid hacía que el asfalto del Paseo de la Castellana ondulara como un miraje. Entre los rascacielos espejados que reflejaban el sol implacable de la tarde, ejecutivos bien vestidos caminaban apresurados, protegidos por sus burbujas de aire acondicionado y prisa corporativa. Ricardo Mendoza ajustó el puño de su camisa italiana mientras verificaba su reloj. 5:45. Aún tendría tiempo de llegar a la cena de negocios en el restaurante Sanceloni. A los 45 años, Ricardo era lo que se esperaba de un magnate del mercado inmobiliario madrileño. Alto, de hombros anchos moldeados por años de natación en clubes exclusivos, cabello canoso cortado con precisión milimétrica por un barbero que cobraba más que el salario mínimo por sesión. Sus ojos grisáceos rara vez mostraban cualquier emoción más allá de la calculada determinación. El traje de Armani azul marino, sin un hilo fuera de lugar, costó más de lo que muchos españoles ganan en un año. Mendoza, ¿conseguiste la aprobación del proyecto de Malasaña? La voz áspera resonó por el celular mientras caminaba hacia la plaza VIP, donde su Audi Q7 negro aguardaba. Claro, Mauricio. 3 torres residenciales, estándar alto. Los antiguos residentes tendrán 6 meses para reubicarse. Ricardo respondió sin dudar, ignorando completamente la ironía de estar discutiendo la reubicación de familias mientras pasaba por decenas de personas comunes en las aceras. Perfecto. La ganancia estimada. Señor, la vocecita fina cortó la conversación como una delicada hoja atravesando seda. Ricardo se detuvo bruscamente, casi tropezando. Una niña estaba de pie justo frente a él, lo suficientemente pequeña como para que casi no la notara entre la multitud de piernas adultas que se movían a su alrededor. No podía tener más de 7 años. Su cabello castaño rizado estaba atado en 2 trenzas medio deshechas, sujetas por gomas de colores ya deslavadas. La camiseta rosa, obviamente de segunda mano, pero impecablemente limpia, tenía un dibujo de princesa que había perdido su color por tantas lavadas. La falda de mezclilla, remendada con esmero en los bordes, llegaba hasta las rodillas rasguñadas de quien juega de verdad. Las zapatillas eran originalmente blancas, ahora de un tono indefinido entre beige y gris, pero los cordones estaban atados con perfección. «¿Mendoza? ¿Estás ahí?» La voz irritada resonaba por el teléfono. «Te llamo después». Ricardo colgó sin ceremonias, algo completamente fuera de su patrón de comportamiento. «¿Puede arreglar mi juguete?» La niña levantó las manos pequeñas, revelando un caballito de madera tosco, pintado a mano con colores vibrantes que recordaban los trabajos artesanales del interior. Una de las patas traseras estaba rota, colgando por fibras de madera. Ricardo miró a su alrededor, como si esperara que alguien viniera a buscar a la niña. El movimiento de la avenida continuaba implacable. Ejecutivos hablando por celular, repartidores de aplicaciones corriendo entre coches, vendedores ambulantes ofreciendo agua fría. Nadie más parecía haber notado a la niña. «Fue el último regalo de papá», continuó, y había algo en la forma en que dijo «papá» que hizo que Ricardo sintiera un inexplicable apretón en el pecho. Él lo hizo con sus propias manos, ¿sabe? Dijo que era el relámpago, el caballo más rápido de todo el campo. Los ojos de la niña brillaban.
no solo con lágrimas contenidas, sino con una esperanza pura que Ricardo no había visto en décadas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien esperó algo de él que no fuera dinero o poder? ¿Dónde está tu padre ahora? Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas a través de su habitual frialdad profesional. Papá ha estado durmiendo mucho tiempo en el hospital. La abuela Carmen dijo que está muy enfermo, pero que un día se despertará y volverá a casa. Habló con la naturalidad de los niños, que aún no comprenden completamente la gravedad de la vida adulta. Ricardo se arrodilló, poniéndose a la altura de la niña. El movimiento hizo que su traje tensionara ligeramente en las rodillas, y notó que algunas personas lo miraban con curiosidad. Un empresario de su posición social, arrodillado en la acera hablando con una niña obviamente pobre, no era exactamente un espectáculo común en la castellana. ¿Cómo te llamas? Sofía, pero todos me llaman Lu. Sonrió, revelando un diente delantero ligeramente astillado. ¿Y usted? Ricardo. Dudó por un momento. Déjame ver ese caballo. Las manos de Ricardo, acostumbradas solo a firmar contratos millonarios y estrechar manos en negocios, tocaron delicadamente el juguete rústico. La madera era simple, probablemente pino, pero el trabajo manual revelaba un cuidado excepcional. Cada detalle había sido esculpido con amor. Las crines talladas hilo por hilo, los ojos pintados con una expresión casi humana, una pequeña silla hecha con retazos de cuero. Sabes, Lu, no sé arreglar juguetes. La admisión salió más difícil que cualquier confesión de fracaso empresarial. Pero conozco personas que saben, personas muy buenas en lo que hacen. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron aún más. ¿Dónde vives? Tu abuela debe estar preocupada. Cerca, en Vallecas. Vine aquí con la abuela. Ella tuvo que entregar una confección en una tienda, pero me perdí cuando vi los edificios grandes. Sofía miró hacia arriba, contemplando los rascacielos como si fueran montañas imposibles. Nunca vi un edificio tan alto, Vallecas, una de las regiones periféricas más pobladas de Madrid, donde Ricardo jamás había puesto los pies, donde sus constructoras jamás construirían, por ser considerado mercado sin potencial, donde vivían personas como esa niña que acababa de atravesar toda la ciudad solo para entregar una confección. Vamos a encontrar a tu abuela. Ricardo se levantó, guardando el caballito en el bolsillo interno de su chaqueta, como si fuera el documento más importante de su vida. Mientras caminaban por la acera, Sofía charlaba sobre todo lo que veía. Los coches importados. Abuela, mira qué coche tan grande. Los edificios. ¿Se podrá ver el cielo desde arriba de ellos? Las vitrinas de las tiendas. ¡Qué vestido tan bonito! Igual que de princesa. Cada observación de ella se hacía con una curiosidad genuina y sin envidia, solo pura admiración por el nuevo mundo que descubría. Ricardo se encontró viendo su propia ciudad a través de los ojos de ella. ¿Cuándo fue la última vez que notó la belleza de un reflejo de vidrio o la grandiosidad arquitectónica que ayudó a construir? ¿Cuándo se detuvo realmente a mirar, en lugar de solo calcular valores de mercado? Allí, abuela Amalia. Sofía saludó frenéticamente a una señora que esperaba frente a una boutique elegante, sosteniendo una bolsa vacía y mirando a su alrededor con evidente preocupación. El encuentro con la abuela sería solo el primero de muchos que transformarían para siempre la vida del hombre que pensaba que el dinero lo compraba todo, pero que acababa de descubrir que algunas cosas, como reparar un corazón roto, requieren herramientas completamente diferentes. Capítulo 2. La abuela que desafió un imperio, Amalia Mendoza, tenía 68 años
y cargaba en sus espaldas la sabiduría de quien crió 5 hijos sola después de que su marido murió en un accidente laboral. Su cabello canoso estaba recogido en un moño simple, fijado con horquillas que ella misma doblaba cuando se rompían. El vestido azul marino, confeccionado por sus propias manos, era simple pero impecable. Cada punto revelaba décadas de experiencia con aguja e hilo. Cuando vio a Sofía corriendo en su dirección, acompañada de un hombre con traje que claramente costaba más que su alquiler anual, Amalia sintió el estómago contraerse. Conocía bien ese tipo, empresario madrileño, probablemente dueño de alguna gran corporación, el tipo de persona que veía a gente como ella solo como números en hojas de costos. ¡Abuela! ¡Mira! El señor Ricardo va a arreglar el relámpago. Sofía llegó corriendo, jadeando de emoción. ¡Sofía María Mendoza! ¡Me dejaste el corazón en la boca! Amalia tiró de su nieta para un abrazo apretado, pero sus ojos permanecieron fijos en Ricardo, estudiándolo con la desconfianza natural de quien aprendió que cuando los ricos se acercan a los pobres, rara vez es por bondad. Ricardo se sintió de repente incómodo bajo el escrutinio de aquella mujer menuda. Estaba acostumbrado a dirigir salas de reuniones repletas de inversores, a negociar con políticos poderosos, pero había algo en la mirada firme de Amalia que lo hacía sentirse como un niño que acaba de romper una ventana jugando a la pelota. «Señora», comenzó, extendiendo la mano en un intento de formalidad. Amalia, ella no devolvió el saludo, manteniendo los brazos protectivamente alrededor de su nieta. «¿Y usted es?» «Ricardo Mendoza. Encontré a Sofía perdida en el paseo de la Castellana y...» «¿Mendoza?» Amalia frunció el ceño. «¿Mendoza como la constructora Mendoza en Asociados?» El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Ricardo se dio cuenta de que su reputación lo precedía y aparentemente no de forma positiva. ¿La misma constructora que está sacando a la gente de Malasaña para hacer edificios de ricos? La voz de Amalia llevaba una acidez contenida como vinagre en taza de porcelana. «Bueno, sí, pero la misma que prometió construir casas populares en Ciudad de Los Ángeles y desapareció después de ganar la licitación». Ricardo tragó en seco. Aquella mujer conocía sus negocios mejor que muchos de sus socios. «Abuela, pero él va a arreglar el relámpago». Sofía intervino, inconsciente de la tensión en el aire. Amalia miró a su nieta, luego a Ricardo, luego nuevamente a su nieta. Sus ojos se suavizaron al ver la esperanza genuina en el rostro de la niña. «Mi nieta tiene un corazón muy grande, señor Ricardo. Ella confía en todo el mundo, porque aún no ha aprendido que el mundo no siempre es tan bonito como ella imagina». Amalia finalmente aceptó la mano extendida de él, pero el apretón fue firme, casi desafiante. «Espero que no la decepcione. Yo solo quiero ayudar. Todo el mundo quiere ayudar hasta que llega el momento de presentar la cuenta». Amalia suspiró, sacando una bolsa de tela desgastada de su bolso. «Acabo de entregar una confección allí, 3 vestidos de fiesta. Trabajé 2 semanas en ellos. ¿Sabe cuánto me pagaron? 150 euros. Cada vestido de esos se va a vender por más de 1000. La información golpeó a Ricardo como un puñetazo. 150 euros. Él gastaba más que eso en una sola comida. Pero la abuela hace los vestidos más bonitos del mundo. Sofía declaró con orgullo genuino. Ella me enseñó a confeccionar también. ¿Quieres ver? Sin esperar respuesta, la niña sacó de su mochila un pequeño trozo de tela con puntos cuidadosos, formando dibujos simples de flores. «Muy bonito, Sofía». Ricardo examinó el trabajo con sinceridad. Los puntos eran imperfectos, como era natural para una niña, pero había dedicación en cada movimiento de la aguja.
La abuela dijo que si entreno bastante, puedo convertirme en una diseñadora famosa y hacer ropa para televisión. Sí, puedes, mi princesa. Amalia acarició el cabello de su nieta, pero su mirada permaneció cautelosa al fijarse en Ricardo. Bueno, señor Ricardo, gracias por ayudar a Sofía. Ahora tenemos que irnos. El autobús no espera. Espere. La palabra salió más alta de lo que Ricardo pretendía. Varias personas en la acera se dieron vuelta para mirar. Me gustaría llevarlas a casa. Es lo mínimo que puedo hacer. Amalia se rió, pero no era una risa alegre. ¿Usted quiere llevar a 2 personas de Vallecas en su coche importado? Ella gesticuló en dirección al Audi Q7. ¿Y después qué va a hacer? ¿Publicar en Instagram sobre su buena acción del día? La provocación dolió más de lo que Ricardo estaba preparado para admitir. No se trata de eso, doña Amalia. Realmente quiero arreglar el juguete de Sofía. ¿Y por qué quiere eso? ¿Qué puede ofrecerle una niña pobre a un hombre que lo tiene todo? La pregunta resonó en el aire como un desafío. Ricardo se dio cuenta de que no tenía una respuesta lista. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué aquella niña y su juguete roto lo habían tocado de tal manera? Tan inexplicable. No sé. La honestidad lo sorprendió. Pero me gustaría descubrirlo. Amalia estudió su rostro durante largos segundos. Había algo en la vulnerabilidad de esa admisión que la hizo dudar. «Abuela, por favor». Sofía tiró de la falda de su abuela. «Nunca he viajado en un coche de rico». «Ya viajas en autobús, que es mucho mejor que un coche de rico, porque en el autobús hay gente de verdad», dijo Amalia, pero su resistencia estaba disminuyendo. «Te prometo que no tengo segundas intenciones». Ricardo insistió. «Y si usted prefiere, podemos ir en taxi o en un servicio de transporte. Solo quiero asegurarme de que lleguen bien a casa». «¿Usted lo promete?» Sofía lo miró con esos ojos brillantes. «¿Promete de verdad que va a arreglar a relámpago?» Ricardo se arrodilló de nuevo, poniéndose a la altura de la niña. «Te lo prometo, Sofía. Palabra de hombre». Amalia observó la escena con atención redoblada. Había algo en la forma en que aquel hombre poderoso se arrodillaba para hablar con una niña que la intrigaba. No era la condescendencia típica de un rico haciendo caridad. Parecía genuino. «Está bien». Finalmente cedió. «Pero vamos en metro. Si usted quiere acompañarnos, es bajo su propio riesgo. En Vallecas, un coche importado es pedir problemas». «¿Metro?» Ricardo parpadeó confundido. «Esos trenes que van bajo tierra, señor Ricardo. El transporte que la gente usa». Amalia no pudo esconder una sonrisa irónica. «¿O usted nunca ha viajado en metro en su vida?» El silencio incómodo fue respuesta suficiente. «Ave María». Amalia sacudió la cabeza, divertida a pesar de sí misma. Hombre de 40 y pocos años, vive en Madrid toda su vida y nunca ha viajado en transporte público. Eso es vivir en una burbuja. «Puedo aprender», dijo Ricardo, y por primera vez en años admitió públicamente no saber algo. «Puede que sí». Amalia tomó la mano de su nieta. «Entonces ven, señor Ricardo, hoy va a conocer cómo vive la otra mitad de Madrid». Mientras caminaban hacia esta estación de metro, Ricardo sintió una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. Estaba a punto de entrar en un mundo completamente nuevo, guiado por una abuela desconfiada y una niña de 7 años que creía que él podía arreglar cualquier cosa. Ni siquiera él sabía si sería capaz de cumplir esa promesa. Capítulo 3. El mundo subterráneo. La entrada de la estación de metro Paseo de la Castellana era un agujero en el suelo, que Ricardo había pasado miles de veces, sin nunca notarlo verdaderamente. Ahora, parado frente a las escaleras mecánicas que bajaban a las profundidades de la tierra, se sentía como un explorador
a punto de descubrir una civilización perdida. Primera vez, ¿no? Amalia observó su vacilación con una mezcla de diversión y compasión. Relájate, señor Ricardo. Nadie te va a secuestrar solo porque estás en traje caro. El movimiento en la estación era un hormiguero humano. Personas de todas las edades, colores y clases sociales se mezclaban en una sinfonía urbana que Ricardo jamás había experimentado. Mujeres domésticas volviendo del trabajo con uniformes impecables, a pesar del cansancio en los ojos. Estudiantes universitarios cargando mochilas pesadas y sueños aún más grandes. Trabajadores con fiambreras térmicas y manos callosas por el trabajo honesto. «Abuela, mira, el señor del traje tiene miedo del metro». Sofía rió, moviendo la mano libre mientras sostenía firmemente la de Amalia. «No es miedo, es prudencia». Ricardo mintió, ajustando nerviosamente la corbata. Amalia se detuvo frente a los torniquetes automáticos, sacando 2 tarjetas desgastadas de su bolso. «Señor Ricardo, ¿tiene billete único?» «¿Billete qué?» «Ave María». Suspiró profundamente. «Sofía, explícale al señor cómo funciona el transporte público mientras yo compro una tarjeta para él». Mientras Amalia se dirigía a la taquilla, Sofía asumió el papel de guía turística con seriedad cómica. «Ah, señor Ricardo, así es. Pasamos la tarjetita aquí en el torniquete, luego bajamos otra escalera. Esperamos a que llegue el tren. Entramos sin empujar a nadie. Eso es muy importante, ¿eh? Y luego contamos las estaciones hasta llegar a donde queremos». Parece simple. Ricardo sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Sí, solo que hay que tener cuidado con el viento cuando llega el tren, porque es muy fuerte y una vez casi voló el sombrero de la abuela». Amalia regresó con una tarjeta nueva, entregándosela a Ricardo como si fuera un diploma. 15 euros, sirve para 4 viajes. Dijo secamente. «En su mundo, eso debe ser el cambio de un café, pero aquí es el dinero del pan de mañana». La observación golpeó a Ricardo de lleno. 15 euros. Gastaba más comprando agua en la oficina. Pasaron por los torniquetes y bajaron a la plataforma. El ruido era ensordecedor, el eco de cientos de conversaciones mezcladas, el anuncio metálico del sistema de sonido, el rugido distante de los trenes acercándose por los túneles oscuros. Línea azul hasta Sol, luego toma la roja, hasta Antón Martín, después autobús. Amalia explicó la ruta como un GPS humano. 1 hora y media si no hay retraso, si hay 2 horas. ¿1 hora y media? Ricardo no pudo ocultar su asombro. ¿Ustedes hacen esto todos los días? Todos los santos días, señor Ricardo. Sofía va a la escuela, yo voy a trabajar, a veces 2, 3 veces al día, dependiendo de los trabajos. Amalia se apoyó en la columna, demostrando una paciencia nacida de años de práctica. La vida del pobre es así. Pasamos todo el día desplazándonos para trabajar para el rico. El tren se acercó con un ruido metálico ensordecedor. Sofía tenía razón sobre el viento. Una ráfaga fuerte barrió la plataforma, desordenando el cabello de Ricardo de una manera que su peluquero personal tardaría 15 minutos en arreglar. Las puertas se abrieron y una multitud salió antes de que otra multitud entrara. Era una coreografía precisa, ejecutada millones de veces por personas que habían transformado el transporte público en un arte de supervivencia urbana. «¡Vamos, señor Ricardo!» Sofía tiró de su mano, guiándolo hacia el vagón. El interior del tren era un microcosmos de Madrid. Ricardo se encontró apretujado entre un vendedor ambulante que olía a cebolla frita, una enfermera que dormitaba de pie después de un turno de 12 horas y un adolescente que escuchaba reggaetón en su celular a un volumen demasiado alto. Primera regla del metro.
Abuela Carmen se posicionó estratégicamente para proteger a Sofía de la multitud. Siempre agárrate firme y mantente alerta con tus pertenencias. Ricardo instintivamente llevó la mano al bolsillo donde estaba el caballito de Sofía. El gesto no pasó desapercibido por abuela Carmen. Relájate, el ladrón de metro también tiene criterio. Nadie va a robar un juguete roto. No es eso, Ricardo dijo, sorprendido por su propia sinceridad. Es que es importante para ella. Abuela Carmen estudió su rostro nuevamente, tratando de descifrar si esa preocupación era genuina o una actuación bien ensayada. El tren se sacudió en una curva y Ricardo perdió el equilibrio, chocando con una señora que cargaba bolsas pesadas del supermercado. «Perdón, señora». «No se preocupe, hijo, sucede». La mujer sonrió con una amabilidad natural. «¿Ves?», Sofía susurró conspirativamente. «En el metro, la gente es más educada que en la calle». «¿Por qué?», Ricardo preguntó, genuinamente curioso. «Porque aquí todos están en la misma situación». Abuela Carmen respondió. «Rico o pobre, todos están apretados, todos quieren llegar a casa, eso acerca a las personas». El tren paró en la estación de Trianon-Masp y un grupo de ejecutivos entró, todos mirando sus celulares, creando burbujas individuales de aislamiento. Ninguno de ellos notó la ironía de estar en el mismo vagón que las personas que limpiaban sus oficinas, cocinaban su comida, cuidaban de sus hijos. «Licenciado Ricardo». Sofía tiró de la solapa de su traje. «¿Usted tiene hijos?». La pregunta lo tomó desprevenido. «No, Sofía, no tengo». «¿Por qué? ¿No le gustan los niños?». «Yo nunca he pensado mucho en eso». Mentira. Ricardo había pensado muchas veces, especialmente después de cumplir 40 años, y darse cuenta de que su vida era una sucesión infinita de reuniones y contratos, sin nada ni nadie que realmente importara. «Creo que usted sería un buen padre», Sofía declaró con la brutal sinceridad de los niños. «Usted es alto, tiene voz grave como los padres de la televisión, y promete arreglar las cosas». Abuela Carmen observó el impacto de esas palabras en el rostro de Ricardo. Vio algo moverse detrás de esos ojos calculadores, una vulnerabilidad que probablemente había escondido durante décadas. «Estación C. Baldeación». El anuncio metálico resonó por el vagón. Nuestra parada, abuela Carmen, se preparó para el movimiento coordinado de salida. «Vamos, licenciado Ricardo, ahora bajamos al infierno». «Infierno. Estación C en hora pico. Si sobrevive a esto, sobrevive a cualquier cosa». Cuando las puertas se abrieron, Ricardo entendió lo que abuela Carmen quiso decir. La estación C era un laberinto subterráneo de pasillos, escaleras y multitudes moviéndose en todas las direcciones como células sanguíneas en una arteria gigante. El ruido era aún más intenso, una cacofonía de voces, pasos y anuncios que resonaban por las paredes de azulejos blancos. «Agárrate de mí». «Mano». Abuela Carmen gritó por encima del ruido, extendiendo la mano libre hacia Ricardo mientras sostenía a Sofía con la otra. Por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza, dueño de un imperio inmobiliario, sostuvo la mano de una costurera de 68 años y se dejó guiar por los túneles subterráneos de la mayor ciudad de España, hacia un mundo que nunca supo que existía. Continuar, 22:55. Capítulo 4. El territorio desconocido. El autobús 4642. Vallecas, terminal de ópera, sacudía por las calles bacheadas de la periferia sur de Madrid como un barco en tormenta. Ricardo se agarraba con fuerza de la barra de hierro oxidada, tratando de mantener el equilibrio mientras el vehículo abarrotado navegaba por los baches que parecían cráteres lunares. «Relájate, licenciado Ricardo». Abuela Carmen observó su tensión con diversión apenas disimulada.
Si el autobús no vuelca, es porque todo está normal. Ya eran casi las 8 de la noche cuando finalmente bajaron en la calle San Benito, una vía estrecha flanqueada por casas pequeñas de ladrillo visto, algunas aún en construcción eterna. Esa característica tan española de obra que nunca termina porque el dinero llega poco a poco, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Bienvenido a Vallecas, licenciado Ricardo. Abuela Carmen gesticuló con un orgullo discreto. No es el paseo de la Castellana, pero es nuestro pedazo. Ricardo miró a su alrededor, tratando de procesar todo sin demostrar el choque cultural que sentía. Las casas eran simples, pero había cuidado en cada detalle. Pequeños jardines bien cuidados, puertas pintadas a mano con colores vibrantes, niños jugando en la calle mientras sus madres conversaban en las aceras. El olor era diferente también, no había el aire acondicionado artificial de los centros comerciales o el perfume caro de los restaurantes que frecuentaba. Aquí olía a lentejas cocinándose, a jabón en polvo, a jazmín de los patios y a la vida real sucediendo sin filtros ni pretensiones. «Abuela Carmen, llegaste». Una voz alegre resonó desde una de las casas. Una mujer de unos 30 años, con un delantal floreado y una amplia sonrisa, saludó desde la ventana. «Y trajiste visita importante por lo que veo». «Hola, Dalva, es el licenciado que va a arreglar el relámpago de Sofía». Abuela Carmen respondió, y Ricardo notó cuán rápidamente la noticia se esparciría por el vecindario. «Licenciado», Ricardo susurró. «Aquí todo el mundo con traje es licenciado». «Abuela Carmen», explicó con tono divertido, «es parte de la educación local». Caminaron por un callejón estrecho donde el asfalto daba lugar al adoquinado irregular. Las casas estaban pegadas una a la otra, pero cada una tenía su personalidad. Una pintada de azul bebé con detalles blancos, otra amarillo canario con rejas florales, una tercera verde lima con un pequeño jardín suspendido, improvisado en cajas de frutas. «Ahí está nuestra casa». Sofía apuntó a una casa de esquina, pintada de rosa claro con detalles en blanco. Era pequeña, no debía tener más de 40 metros cuadrados, pero estaba impecable. La acera había sido barrida recientemente, las ventanas brillaban limpias y había macetas de plantas coloridas adornando la entrada. «Es bonita», Ricardo dijo, y se dio cuenta de que era sincero. Había algo acogedor en esa simplicidad que sus apartamentos de lujo nunca lograron transmitir. Abuela Carmen abrió el portón bajo, que chirriaba ligeramente en las bisagras, y los condujo por un pequeño patio, pero aprovechado al máximo. Tenía un tanque de lavar ropa al aire libre, algunas plantas aromáticas en latas reutilizadas, y un tendedero discreto donde algunas prendas de ropa ondeaban en la brisa de la noche. «Entra, señor Ricardo. La casa es pequeña, pero el corazón es grande». Carmen abrió la puerta principal, revelando una sala que era al mismo tiempo estar, comedor y taller de confección. El interior de la casa era una lección de economía creativa. La sala tenía un sofá de 2 plazas con funda hecha a mano, una mesa de comedor pequeña rodeada por 4 sillas desparejadas, pero todas pintadas del mismo color turquesa, y en un rincón, una máquina de coser Singer antigua que parecía un altar doméstico dedicado al trabajo. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos, simples, algunas plantas colgantes en macramé, hechos a mano, y diplomas enmarcados con esmero, uno de Carmen, de un curso de corte y confección, y otro de Sofía, certificado de mejor alumna de primer grado. «Siéntese aquí, señor Ricardo», Carmen indicó el sofá. «Voy a hacer un café, ¿o prefiere agua gaseosa? Tengo una gaseosa que el señor Antonio de la tienda de abarrotes vendió hoy, todavía está fría». «El café está perfecto, doña Carmen. Gracias». Sofía se lanzó al sofá al lado de Ricardo, evidentemente cómoda en su propia casa de una manera que él envidiaba silenciosamente.
«Señor, ¿Ricardo quiere ver mis dibujos?» Sin esperar respuesta, corrió hasta un rincón de la sala y volvió con un cuaderno escolar garabateado. «Mira, este aquí es Relámpago cuando todavía no estaba roto». El dibujo infantil mostraba un caballo desproporcionado, con patas delgadas como palillos y crin como rayos de sol, pero había alegría en cada trazo de lápiz de color. Y este aquí soy yo montada en él, yendo a visitar a papá en el hospital. El siguiente dibujo mostraba una figura pequeña sobre el caballo, con una gran sonrisa y brazos extendidos como si estuviera volando. Muy bonito, Sofía. Ricardo examinó cada página con atención genuina. Dibujas muy bien. La profesora María dijo que tengo talento para el arte. Dijo que si estudio mucho, puedo llegar a ser dibujante de dibujos animados. Claro que sí. Ricardo respondió, pero su mente estaba procesando otra información. ¿Cómo era posible que una niña tan inteligente y creativa estuviera limitada a una escuela pública que probablemente no tenía los recursos adecuados? ¿Cuántos talentos como el de Sofía se perdían simplemente por falta de oportunidades? Carmen volvió de la cocina con una bandeja improvisada, una tabla de cortar forrada con un paño bordado, 2 tazas desparejadas pero limpias, un azucarero de vidrio con tapa rota y un platillo con galletas caseras que olían a canela. Perdona la taza desparejada. El juego se rompió poco a poco y hemos guardado las que sobraron. Sirvió el café con naturalidad, como si recibir a empresarios millonarios fuera rutina. El café estaba fuerte y dulce, como Ricardo no lo había tomado en años. Su café matutino costaba 15 euros en la oficina y tenía la mitad del sabor de aquel hecho en la estufa a gas con amor de abuela. Doña Carmen, ¿me permite una pregunta? Indiscreta. Puedes preguntar, pero yo también me reservo el derecho de no responder. Se acomodó en la silla, manteniendo la postura erguida de quien nunca se permite relajarse completamente. ¿Usted cuida de Sofía sola? Carmen miró a su nieta, que estaba distraída hojeando el cuaderno de dibujos. El hijo de Carmen está internado desde hace 8 meses. Sofía respondió casualmente, como si fuera información habitual. Se cayó del andamio en una obra y se golpeó la cabeza. Ahora está durmiendo en el hospital y los médicos no saben cuándo va a despertar. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Ricardo sintió algo contraerse en su pecho, una mezcla de pena, culpa y algo que no podía identificar. «Lo siento, no sabía», comenzó. «No hay forma de saber». Carmen interrumpió, pero no había amargura en su voz, solo cansancio. Juan Pablo siempre trabajó en construcción, buen profesional, responsable, nunca faltó un día, pero los accidentes ocurren, ¿no? Especialmente cuando la empresa ahorra en seguridad. La información golpeó a Ricardo como un tiro. Accidentes laborales en la construcción. Conocía las estadísticas, sabía que España tenía uno de los peores índices de seguridad ocupacional del mundo. Pero siempre habían sido solo números en informes que firmaba sin leer. La empresa ofreció algún apoyo. Carmen se rió, pero era una risa amarga. Sí, ofreció 500 euros de ayuda humanitaria y un papel diciendo que Juan Pablo no siguió los procedimientos de seguridad. Tomó un sorbo de café como si fuera medicina. Procedimientos que nadie nunca enseñó, usando equipos que nadie nunca proporcionó. Ricardo sabía exactamente cómo funcionaba. Conocía a decenas de empresarios que subcontrataban la construcción precisamente para no hacerse responsables de estas cuestiones. Él mismo había cerrado contratos así cientos de veces. ¿Y ustedes no demandaron? ¿Con qué dinero, señor? Ricardo, un abogado cuesta caro, un proceso tarda años, y mientras tanto Sofía necesita comer todos los días. Carmen apuntó a su nieta con ternura.
Hemos aprendido a vivir con lo que tenemos, no con lo que creemos que merecemos. Sofía se levantó y fue hasta la abuela, subiendo a su regazo con naturalidad. Pero cuando papá despierte, volverá a casa y seremos felices de nuevo. ¿Verdad, abuela? Claro que sí, mi princesa. Carmen besó la parte superior de la cabeza de su nieta, pero Ricardo vio el dolor escondido en sus ojos. En ese momento, en la pequeña y acogedora sala de aquella casa sencilla, Ricardo Mendoza comprendió que estaba ante una riqueza que nunca había poseído. La capacidad de amar incondicionalmente, de mantener la esperanza contra todas las evidencias y de encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. El caballito roto seguía en el bolsillo de su traje, pero Ricardo comenzaba a sospechar que quien realmente necesitaba reparación era él mismo. Continué 22:57. Capítulo 5. Las dos puntas de la ciudad. A la mañana siguiente, Ricardo despertó en su apartamento triplex en Chamartín con una extraña sensación de desplazamiento. La vista panorámica de Madrid a través de los vidrios blindados parecía diferente, como si estuviera mirando una ciudad que conocía solo superficialmente. Su rutina matutina habitual, ducha en el baño con ducha importada, café expreso en la máquina italiana, noticias financieras en el iPad, parecía mecánica y vacía. En el bolsillo del traje del día anterior, cuidadosamente colgado en el armario climatizado, el caballito relámpago lo esperaba. «Buenos días, licenciado Ricardo». Carla, su asistente personal desde hacía 8 años, lo saludó cuando llegó a la oficina en el 23º piso de la Torre Santos. Reprogramé la reunión de las 10 para las 2 de la tarde, como solicitó, y llegaron los contratos del proyecto de Malasaña para su aprobación. Carla Nascimento tenía 35 años y era pura eficiencia convertida en persona. Graduada en Administración por la PUS, hablaba 3 idiomas, gestionaba la compleja agenda de Ricardo con precisión militar y nunca, en 8 años, había faltado un solo día. Sus trajes siempre impecables y su cabello siempre recogido en un moño perfecto ocultaban una historia personal que Ricardo nunca se interesó en conocer. «Carla, ¿puedo hacerte una pregunta?» Ella dejó de organizar los documentos en la mesa, claramente sorprendida. En 8 años, Ricardo nunca había hecho preguntas personales. «Claro, licenciado. ¿Dónde vives?» «En Ciudad de Los Ángeles». La respuesta llegó titubeante, como si no entendiera la relevancia de la información. Ciudad de Los Ángeles. Uno de los mayores complejos habitacionales de América Latina, una región periférica extrema de la zona este. Ricardo conocía el nombre solo por informes gubernamentales sobre vivienda popular. «¿Cuánto tiempo tardas en llegar aquí?» 1 hora y 40 minutos, en promedio, si no hay huelga del metro o embotellamiento en el corredor de autobuses. Carla respondió con la naturalidad de quien conocía cada detalle de esa jornada diaria. «¿Y lo haces desde hace 8 años?» «Sí, señor». Ella frunció ligeramente el ceño, claramente intrigada por el interés súbito. «¿Por qué?» «Curiosidad». Ricardo mintió. En realidad, estaba haciendo cálculos mentales. 1 hora y 40 minutos, 2 veces al día, 5 días a la semana, 50 semanas al año, 8 años. Carla había pasado aproximadamente 2.600 horas de su vida solo desplazándose para trabajar para él. «Licenciado, está todo bien. Usted parece diferente». «Estoy bien, solo pensando en algunas cosas». Sacó el caballito del bolsillo y lo colocó sobre la mesa de caoba que costó más que un coche popular. «¡Qué lindo!». Carla se acercó para verlo mejor. «Artesanía. Parece un trabajo manual muy cuidadoso. Es de una niña que conocí ayer. Está roto y prometí arreglarlo. ¿Quiere que busque un taller especializado? Hay uno en el Bom Retiro que restaura piezas antiguas.
No, Carla, quiero intentar arreglarlo personalmente. El silencio que siguió fue incómodo. Carla conocía a Ricardo demasiado bien para no saber que él nunca había tocado una herramienta en su vida. Licenciado, con todo respeto, usted ni siquiera sabe cambiar una bombilla. ¿Recuerda cuando rompió la lámpara de la oficina y llamó a un electricista para apretar un tornillo? Puedo aprender. La frase sonó más como pregunta que afirmación. Carla estudió el rostro de su jefe con atención. Había algo diferente allí. Una vulnerabilidad que nunca había visto en 8 años de trabajo conjunto. ¿Sabe una cosa, licenciado? Mi padrastro es carpintero, trabaja en casa, en el patio. Si quiere puedo preguntar si acepta enseñar. Le gusta compartir conocimiento. ¿Harías eso? Claro, pero... Ella dudó. ¿Pero qué? Usted tendría que ir a Ciudad de Los Ángeles, a su casa, no sé si... Está bien, ¿cuándo puedo ir? Carla parpadeó varias veces, como si intentara procesar la información. Usted quiere ir a la periferia, voluntariamente. ¿Por qué es tan sorprendente? Porque en 8 años usted nunca salió de la región central, Chamartín, Itaim, Paseo de la Castellana. Una vez sugerí un restaurante en Malasaña y usted dijo que estaba muy lejos. Ricardo se dio cuenta de cuán limitada era su vida geográficamente. Vivía, trabajaba, comía y se divertía en un radio de tal vez 15 kilómetros cuadrados en una ciudad de 1.500 kilómetros cuadrados. Las cosas cambian, Carla. Es verdad. Ella sonrió por primera vez en toda la conversación. ¿Sabe qué? Mi padrastro estará muy feliz. Siempre. Se queja de que nadie más quiere aprender trabajo manual. Puedo llamarlo ahora. Mientras Carla hacía la llamada, Ricardo miró por la ventana panorámica de su oficina. Abajo, la ciudad hervía. Millones de personas viviendo, trabajando, soñando. ¿Cuántas Amalias, cuántas Luisas, cuántos Juan Pablos existían en esa inmensidad urbana? ¿Y cuántas historias como la de ellos había ignorado durante toda su vida? Licenciado. Carla volvió, radiante. Su Osvaldo dijo que puede recibirlo el domingo por la mañana. Hasta se mostró emocionado. Dijo que hace tiempo que no enseña a alguien desde el principio. Perfecto. ¿Y Carla? Sí. Gracias. Por todo. Por estos 8 años. Creo que nunca agradecí adecuadamente. Carla se mostró visiblemente emocionada. Licenciado, ¿está bien de verdad? Porque en 8 años... Lo sé. En 8 años nunca pregunté sobre tu vida, nunca agradecí, nunca me interesé por ti como persona, solo como función. Ricardo se sentó en la silla ejecutiva, sintiendo el peso de su propia frialdad pasada. Eso va a cambiar. ¿Está pasando algo con usted? Ricardo pensó en Sofía, en Carmen, en el viaje en metro, en la casa simple y acogedora de Vallecas. Estoy descubriendo que hay mucho mundo más allá de mi oficina. En ese momento sonó el teléfono. Era Mauricio, su socio. Ricardo, necesito hablar contigo. Ahora, estoy subiendo. 5 minutos después, Mauricio Silva entraba en la oficina como un huracán. A sus 50 años, era la personificación del empresario madrileño exitoso. Cabello engominado, traje inglés, reloj suizo y cinismo elevado a la categoría de arte. Ricardo, ¿qué historia es esa de que andabas en metro ayer? Hay una foto tuya en el grupo de WhatsApp de los corredores de Morumbi. Dicen que estabas con una persona de un barrio marginal y un niño. La forma en que Mauricio dijo «barrio marginal» hizo que Ricardo sintiera náuseas. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Eres la cara de la empresa, amigo. No puedes andar haciendo de Madre Teresa por la ciudad. Los inversores van a pensar que te has vuelto loco. Quizás tengan razón. Ricardo. Mauricio se acercó, bajando la voz como si fuera a revelar un secreto de estado. Sé que estás en una fase un poco existencial. A todos les pasa después de los 40. Compras un coche deportivo,
Haces un viaje al extranjero, no sé, pero esta tontería de la filantropía tiene que parar. No es filantropía, Mauricio, es humanidad. Ah, por el amor de Dios, deja esa humanidad para quien puede pagarla. Nosotros tenemos un imperio que administrar. Ricardo miró el caballito roto en la mesa, luego a Carla que fingía no estar escuchando la conversación, y luego de vuelta a Mauricio. ¿Sabes, Mauricio? Creo que es hora de que conozca mejor este imperio, especialmente las partes que preferimos no ver. ¿De qué hablas? Estoy hablando de que quizás sea hora de visitar nuestras obras, hablar con los trabajadores, ver cómo va la seguridad laboral. Mauricio se rió, pero era una risa nerviosa. ¿Seguridad laboral? ¿Para qué? Subcontratamos precisamente para no tener dolor de cabeza con esas cosas. Exactamente. Ricardo se levantó, guardando el caballito en el bolsillo. Creo que es hora de tener un poco de dolor de cabeza. Mauricio se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su socio, y eso lo dejó profundamente inquieto. Ricardo, me estás preocupando. ¿Quieres que llame a Enrique? Enrique era el psiquiatra particular que atendía a ejecutivos estresados en la consulta de E-Time. No, Mauricio, por primera vez en años estoy bien, muy bien. Y por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza salió de la oficina antes de las 7 de la noche, llevando en el bolsillo un juguete roto y en el pecho una creciente certeza de que su vida real apenas estaba comenzando. Continuación 2259. Capítulo 6. El maestro de las manos sabias. El domingo amaneció gris en Madrid, con ese olor a lluvia inminente que solo los madrileños saben identificar. Ricardo estacionó su Audi 3 calles antes de la dirección que Carla le había pasado, no por vergüenza sino por prudencia. Un coche de ese valor en Ciudad de Los Ángeles llamaría la atención innecesaria y posiblemente peligrosa. Caminando por las calles del conjunto habitacional, Ricardo se encontró con una realidad urbana completamente nueva para él. Los edificios de apartamentos populares se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Bloques de concreto pintados en colores pasteles, desvaídos por el tiempo y la contaminación. Entre ellos, pequeños comercios brotaban como flores en las grietas. Una panadería, un salón de belleza, una tienda de celulares usados, una farmacia con un letrero de neón parpadeando. La dirección que buscaba estaba en la planta baja de uno de los bloques. La puerta estaba abierta y el sonido de un taladro venía del patio trasero. Ricardo golpeó la puerta de malla, gritando por encima del ruido. «Don Gonzalo, soy Ricardo, amigo de Carla. Entra, chico. Estoy aquí en el fondo». La voz gruesa y acogedora resonó desde algún lugar más allá de la pequeña pero organizada sala. Ricardo atravesó la casa simple, sala con sofá de ganchillo, televisión antigua pero funcionando, paredes decoradas con fotos familiares y santos católicos, hasta llegar al patio. Lo que vio lo dejó boquiabierto. El patio había sido transformado en un verdadero taller de carpintería. Mesas improvisadas pero funcionales ocupaban cada centímetro disponible. Herramientas de todos los tipos y tamaños colgaban organizadamente de las paredes. Proyectos en diferentes etapas de finalización se esparcían por el espacio. Una estantería casi lista, sillas siendo restauradas, juguetes de madera en fase de acabado. En el centro de todo esto, un hombre de unos 60 años trabajaba concentrado en una pequeña cómoda. Gonzalo tenía las manos grandes y callosas de quien ha trabajado con madera durante décadas, pero sus movimientos eran delicados como los de un cirujano. Cabellos blancos, barba bien cuidada y esas gafas de lectura colgadas en una cadena en el cuello. «Debes ser el licenciado Ricardo». Gonzalo se levantó, limpiándose las
manos con un paño antes de extenderla para un apretón firme. Carla me dijo que querías aprender a arreglar un juguete. Así es, don Gonzalo, y gracias por recibirme. No hay de qué, chico. Es un placer enseñar. Hoy en día nadie quiere aprender con las manos. Todo es computadora y prisa. Gonzalo gesticuló hacia el taller con evidente orgullo. Aquí es mi reino. 30 años juntando herramientas, aprendiendo, creando. ¿30 años? Empecé cuando Carla era niña. Ella es mi hijastra, ¿sabes? Me casé con su madre cuando ella tenía 8 años. Niña traviesa, pero de buen corazón. Gonzalo sonrió, con cariño paternal. Siempre fue demasiado inteligente para su propio bien. Estudió, se graduó, consiguió ese buen trabajo contigo. Orgullo de la familia. Ricardo sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que conocía a Carla desde hacía 8 años y nunca había sabido de esta historia. Ella dijo que trabajas en una gran empresa, construcción civil. Gonzalo comentó mientras organizaba algunas herramientas en la mesa. Entonces debes conocer bastante de madera. En realidad no. Trabajo más con planificación, oficina. Ricardo se sintió avergonzado por su propia falta de conocimiento práctico. Ah, entiendo. Eres de los que piensan, los otros hacen. Gonzalo dijo sin malicia, pero la observación le dio en el clavo. Bueno, hoy serás uno de los que hacen. ¿Dónde está ese juguete? Ricardo sacó el caballito del bolsillo con cuidado. Gonzalo lo recibió como si fuera una pieza rara de museo, girándolo lentamente, examinando cada detalle. «Vaya, qué trabajo bonito», susurró con genuina admiración. «Mira esta crin aquí, cada hilo tallado a mano. Y los ojos. Quien hizo esto tenía mucho amor en el corazón. Fue el padre de una niña. Él está en el hospital». «Entiendo». Gonzalo no preguntó detalles, respetando la privacidad del asunto. «Bueno, veamos qué podemos hacer. La pata se rompió aquí en la base, pero el daño no es irreversible. ¿Quieres aprender de verdad o solo quieres que... ¿Puedo arreglarlo?» «Quiero aprender». «Genial. Primero, vamos a entender la madera». Gonzalo colocó el caballito sobre la mesa y tomó una lupa. «Esto aquí es pino, madera blanda, fácil de trabajar pero también fácil de romper si no sabes tratarla. ¿Ves estas fibras aquí? Cuentan la historia del árbol, dónde creció, cómo fue cortado». Durante la siguiente hora, Gonzalo enseñó a Ricardo conceptos básicos de carpintería como si fuera un profesor universitario. La diferencia entre madera verde y seca, cómo identificar la dirección de las fibras, por qué algunas maderas se agrietan y otras no. Cada explicación venía acompañada de historias personales, muebles que había restaurado, proyectos que salieron mal, lecciones aprendidas a través de décadas de práctica. Ahora vamos a las herramientas. Gonzalo mostró una mesa llena de instrumentos que parecían reliquias medievales para Ricardo. «Esta aquí es una gubia, para tallar. Esta es una lima, para alisar. Y esta belleza aquí...» Tomó un pequeño taladro manual. Es un taladro de mano. Nada de energía eléctrica cuando estás aprendiendo. Tienes que sentir la madera resistir. ¿Por qué no usar herramientas eléctricas? Porque así no aprendes a respetar la madera, chico. La herramienta eléctrica es prisa, es fuerza bruta. La herramienta manual es una conversación con el material. Sientes cuando la madera quiere cooperar y cuando está resistiendo. Gonzalo guió las manos de Ricardo en los primeros movimientos. Sostener la lima correctamente, aplicar presión uniforme, mantener el ángulo correcto. Las manos de Ricardo, acostumbradas solo a estrechar manos y firmar documentos, temblaban ligeramente con el esfuerzo de la coordinación motora fina. «Tranquilo, licenciado. La madera no va a ningún lado. La carpintería es meditación. Tienes que estar presente, enfocado en el aquí y ahora». A medida que trabajaban, Ricardo se dio cuenta de lo diferente que era esa actividad de todo lo que hacía.
No había reuniones que programar, llamadas que devolver, correos que responder. Solo existía él, la herramienta, la madera y el objetivo simple de arreglar algo roto. Señor Gonzalo, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, chico. Pregunta lo que quieras. ¿Cómo aprendió todo esto? Gonzalo detuvo el trabajo y se apoyó en la mesa, con esa mirada distante de quien está revisitando el pasado. Aprendí por necesidad, licenciado. Cuando me casé, con la madre de Sofía, ella tenía 3 hijos pequeños y poco dinero. Yo trabajaba como peón de albañil, ganaba una miseria. Los niños necesitaban cama, mesa, silla, y no teníamos dinero para comprar muebles nuevos. ¿Y entonces? Entonces empecé a recoger madera desechada en las obras, pedir restos de material a los carpinteros y fui aprendiendo a prueba y error. Primero hice una mesa torcida que se movía más que una hamaca, luego una silla que se rompió en la primera semana. Gonzalo se rió de su propia memoria, pero seguí insistiendo, preguntando a quienes sabían, observando a otros, profesionales. Poco a poco fui mejorando, y se convirtió en profesión, se convirtió en vocación, licenciado. Hay diferencia. Profesión la haces por dinero, vocación la haces porque no puedes parar. Volvió a examinar la pata rota del caballito. Durante la semana, aún trabajo como portero en un edificio comercial en el centro. Pero los fines de semana, aquí en el patio, me siento completo. Ricardo procesó esas palabras mientras continuaba lijando delicadamente la madera. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió completo haciendo algo? ¿Cuándo fue la última vez que trabajó en algo por amor, no por obligación o ambición? Licenciado, ¿puedo decir algo? Claro. Sofía habla muy bien de usted. Dice que es un jefe justo, que paga a tiempo, que nunca le ha gritado. Gonzalo eligió las palabras cuidadosamente. Pero ella también dice que parece solo, que trabaja demasiado, no tiene familia, no tiene pasatiempos. La observación sorprendió a Ricardo. ¿Ella dijo eso? Se preocupa por usted, licenciado. Dice que en 8 años nunca lo ha visto verdaderamente feliz, siempre serio, siempre preocupado por los negocios. Gonzalo aplicó un poco de pegamento especial en la grieta de la madera. Por eso me pareció interesante que quisiera aprender a arreglar un juguete. Parece que algo ha cambiado. Ricardo dejó de lijar y miró sus propias manos, ahora sucias de aserrín, con pequeños rasguños de las herramientas, pero extrañamente satisfechas. Creo que tiene razón, señor Gonzalo. Algo ha cambiado de verdad. ¿Y ha sido para mejor? Ricardo pensó en Sofía, en Carmen, en el viaje en metro, en el descubrimiento de un mundo entero que existía más allá de su burbuja de privilegios. Definitivamente para mejor. Mientras continuaban trabajando en el caballito relámpago, Ricardo se dio cuenta de que estaba aprendiendo mucho más que carpintería. Estaba aprendiendo paciencia, humildad y el valor terapéutico del trabajo manual bien hecho, pero, sobre todo, estaba aprendiendo que a veces arreglar las cosas rotas a nuestro alrededor era el primer paso para arreglar las cosas rotas dentro de nosotros. Capítulo 7. El peso de los descubrimientos. El lunes siguiente, Ricardo llegó a la oficina cargando más que solo el caballito relámpago, cuidadosamente reparado en una pequeña caja de madera que Gonzalo había hecho especialmente para transportarlo. También llevaba una creciente inquietud que lo consumía por dentro como un ácido silencioso. «Carla, necesito que hagas una investigación para mí», dijo tan pronto como llegó. Ni siquiera se había sentado en la silla ejecutiva. «Claro, licenciado, ¿qué tipo de investigación?» «Quiero todos los informes de accidentes laborales de nuestras obras en los últimos 5 años, y cuando digo todos, son todos de verdad. No importa si fueron subcontratadas».
Carla parpadeó varias veces, claramente sorprendida. Licenciado, esos informes generalmente quedan con las contratistas. Solo recibimos los resúmenes ejecutivos. Entonces quiero que te pongas en contacto con cada contratista y solicites los informes completos. Hoy. ¿Puedo preguntar por qué? Ricardo dudó. ¿Cómo explicar que estaba siendo atormentado por la historia de Juan Pablo, el padre de Sofía, sin revelar detalles personales que prefería mantener en privado? Responsabilidad social corporativa. Estoy pensando en implementar nuevas políticas de seguridad. Entendido. Carla tomó notas rápidamente. ¿Algo más? Sí. Quiero también un levantamiento de todas las familias afectadas por nuestros proyectos de revitalización urbana en los últimos 3 años. ¿A dónde fueron? ¿Qué tipo de compensación recibieron? ¿Situación actual? Ahora, Sofía paró de escribir y lo miró directamente. Licenciado, con todo respeto, esto es un trabajo gigantesco y bien inusitado. Normalmente no seguimos lo que sucede con las personas después que salen de los terrenos. Exactamente el problema, Sofía. Tratamos a las personas como obstáculos a ser removidos, no como seres humanos con historia y necesidades. ¿Está bien? Porque esta no parece una conversación típica nuestra. Antes de que Ricardo pudiera responder, Mauricio entró en la oficina sin tocar, como siempre hacía cuando estaba agitado. Ricardo, necesitamos hablar, ahora. Miró a Sofía con impaciencia. Solos. Sofía, ¿puedes comenzar esas investigaciones que pedí? Gracias. Tan pronto como quedaron solos, Mauricio cerró la puerta y se plantó frente al escritorio de Ricardo como un general a punto de reprender a un soldado insubordinado. ¿Qué historia es esa de que estás pidiendo informes de accidentes laborales y levantamientos sociales? Los proveedores están llamando preocupados, pensando que vamos a demandarlos. Quizás deberíamos hacerlo. Ricardo, ¿qué te está pasando? Desde esa historia de la semana pasada, estás actuando como si hubieras entrado en una secta de ecologistas. No he entrado en ninguna secta, Mauricio. Solo estoy comenzando a prestar atención a las consecuencias de nuestros negocios. ¿Consecuencias? Las únicas consecuencias que importan son las ganancias de los accionistas y el crecimiento de la empresa. El resto es problema de la sociedad. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana panorámica. Allí abajo, la ciudad hervía. Millones de personas viviendo sus vidas, muchas de ellas directamente impactadas por las decisiones que él tomaba en esa oficina de vidrio y madera. ¿Sabes, Mauricio? He pasado toda mi vida pensando que los problemas sociales eran responsabilidad del gobierno, de las ONGs, de cualquiera menos nuestra. Pero, ¿sabes qué descubrí? Somos parte del problema. Claro que lo somos. Y así es como funciona el capitalismo, Ricardo. Algunos ganan, otros pierden. No fuiste tú quien inventó las reglas del juego. No, pero puedo elegir cómo jugar. Mauricio se acercó, bajando la voz como quien intenta convencer a un amigo de no hacer una locura. Ricardo, estás pasando por una crisis existencial. Lo entiendo, le pasa a todo hombre exitoso en la mediana edad, pero no dejes que esta crisis destruya todo lo que hemos construido. ¿Y si lo que hemos construido no vale la pena ser preservado? ¿No vale la pena? Mauricio gesticuló hacia la oficina lujosa, hacia la vista privilegiada, hacia los símbolos de estatus que los rodeaban. Hemos construido un imperio, Ricardo. Somos respetados, admirados, envidiados. Tenemos poder, influencia, dinero suficiente para comprar cualquier cosa que queramos. Menos la capacidad de dormir en paz. ¿Estás durmiendo mal? Ricardo.
Pensó en las últimas noches, donde imágenes de Sofía, de Amalia, de la casa sencilla en Vallecas, se mezclaban con recuerdos de familias desalojadas, trabajadores heridos, comunidades destruidas en nombre del progreso que él ayudaba a imponer. Estoy durmiendo horrible, Mauricio. Entonces compra un mejor medicamento, haz terapia, ve a un spa, pero no destruyas la empresa por causa de insomnio. En ese momento, Sofía tocó la puerta. Licenciado Ricardo, disculpa interrumpir, pero llegaron los primeros informes que solicitó. Puede entrar, Sofía. Ella entró cargando una carpeta gruesa de documentos, con expresión visiblemente perturbada. Licenciado, yo creo que debería ver esto. Colocó la carpeta sobre la mesa, abierta en una página específica. Este informe es de la obra del complejo residencial Villa Esperanza, entregado el año pasado. Ricardo se acercó y comenzó a leer. Lo que vio lo hizo sentarse pesadamente en el sillón. 13 accidentes laborales en 6 meses de obra, 2 de ellos graves, con secuelas permanentes. Leyó en voz alta. Un trabajador de 23 años perdió 2 dedos de la mano derecha en una sierra mal calibrada. Otro, de 41 años, tuvo traumatismo craneal tras caer de un andamio sin protección adecuada. ¿Y cuál es el problema?, preguntó Mauricio con impaciencia. Los accidentes ocurren. Para eso existe el seguro. El problema, Mauricio, es que estos accidentes eran evitables. Sofía intervino, señalando otro párrafo del informe. El informe técnico dice claramente que la empresa responsable estaba operando con equipos inadecuados y sin suficiente capacitación para los operarios. ¿Y por qué aceptaste a esta empresa?, preguntó Ricardo a Mauricio. Porque dio el precio más bajo, obvio. Mauricio respondió como si la pregunta fuera idiota. El margen de ganancia de la obra aumentó en 22% por causa de este ahorro. 22%. Ricardo repitió, lentamente. 2 hombres mutilados para aumentar nuestro margen de ganancia en 22%. Ricardo, no dramatices. Recibieron indemnización. ¿Cuánto? Mauricio consultó sus propios documentos. 15.000 euros para el que perdió los dedos, 30.000 para el traumatismo craneal. 15.000 euros. Ricardo se levantó nuevamente, caminando por la sala como un animal enjaulado. Un hombre de 23 años pierde 2 dedos y recibe 15.000 euros. ¿Sabes cuánto gasté en la reforma de mi baño el mes pasado? 80.000. ¿Y qué? ¿Puedes gastar tu dinero como quieras? No es esa la cuestión, Mauricio. La voz de Ricardo salió más alta de lo que pretendía. La cuestión es que nos enriquecemos destruyendo vidas y aún dormimos tranquilos pensando que no tenemos nada que ver con esto. Sofía observaba el enfrentamiento en silencio, pero Ricardo podía ver que ella estaba visiblemente emocionada. Sofía, ¿conoces casos parecidos? Ella dudó por un momento mirando entre Ricardo y Mauricio. Licenciado, mi hermano trabajó en una obra nuestra hace 3 años. Él... Sofía, no necesitas hablar sobre eso. Mauricio interrumpió con un tono de amenaza mal disimulada. Deja que hable, Mauricio. Mi hermano Pablo trabajó en la demolición de los caserones de la calle Gran Vía para construir el centro comercial. Cayó de una escalera mal fijada y se lastimó la columna. Estuvo alejado 6 meses, recibió 2.000 euros de indemnización y nunca más pudo trabajar en la construcción. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué nunca me contaste esto?, Ricardo preguntó. Porque necesitaba el empleo, licenciado, y porque pensaba que a usted no le importaría. La frase golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Durante 8 años, Carla había trabajado para él sabiendo que la empresa había destruido la vida de su propio hermano.
Y tenía razón. Él no se habría importado. Carla, yo lo siento mucho. Usted no sabía, licenciado. Nadie de la directiva sabía. Ustedes solo ven los números finales. Exactamente. Mauricio se levantó irritado. Es exactamente por eso que existe la subcontratación, para que no tengamos que lidiar con esos dramas humanos. Ricardo miró a Mauricio como si estuviera viendo a un extraño. ¿Dramas humanos? ¿Así es como llamas a la vida de las personas? Ricardo, deja de ser ingenuo. No somos una ONG, somos una empresa. Nuestra responsabilidad es con los accionistas. Punto final. En ese momento, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. Carla, cancela todas mis reuniones de hoy y agenda una reunión de emergencia con todos los socios para mañana por la mañana. ¿Para qué?, preguntó Mauricio, desconfiado. Para discutir cambios estructurales en la empresa. A partir de ahora, implementaremos nuevos protocolos de seguridad laboral y responsabilidad social. Ricardo, eso va a costar una fortuna. Entonces, que cueste. Ricardo tomó el caballito relámpago de la caja y lo colocó sobre la mesa, entre los informes de accidentes. Algunas cosas son más importantes que el dinero. Mauricio miró el juguete de madera como si fuera una bomba a punto de explotar. Ricardo, por favor, dime que no vas a destruir nuestra empresa por causa de un caballito de madera. No, Mauricio, voy a salvar nuestra empresa por lo que este caballito representa. Y por primera vez en su vida, Ricardo Mendoza se sintió verdaderamente en control, no solo de los negocios, sino de su propio destino moral. Capítulo 8. La reunión que cambió todo. La sala de reuniones del 23º piso nunca había sido escenario de una tensión tan palpable. A las 9 de la mañana del martes, los 5 socios principales de Mendoza y Asociados estaban reunidos alrededor de la mesa de vidrio templado, pero el ambiente estaba lejos de la cordialidad habitual de los encuentros de la directiva. Ricardo había llegado más temprano y reorganizado completamente la disposición de la reunión. En lugar de las tradicionales presentaciones en PowerPoint con gráficos de crecimiento y proyecciones de ganancias, la mesa estaba cubierta con informes impresos, reportes de accidentes laborales, fotografías de familias desplazadas, testimonios de trabajadores heridos, levantamientos sociales que Carla había trabajado toda la noche para compilar. Mauricio Silva ocupaba su silla habitual a la derecha de Ricardo, pero su postura corporal gritaba incomodidad. Al otro lado, Enrique Albuquerque, de 52 años, especialista en finanzas y el más conservador del grupo, hojeaba los documentos con creciente irritación. Roberto Costa, responsable de las relaciones gubernamentales y conocido por sus contactos políticos cuestionables, ni siquiera había tocado los papeles, y Antonio Méndez, el más joven del grupo a los 38 años, heredero de una familia tradicional de la construcción civil, observaba todo con el aire superior de quien considera esa reunión una pérdida de tiempo. «Buenos días, chicos». Ricardo comenzó dispensando las formalidades habituales. «Gracias por venir. Sé que deben estar preguntándose por qué convoqué esta reunión de emergencia». «Lo estamos». Enrique no trató de disimular la impaciencia. «Ricardo, tengo 3 reuniones importantes hoy, incluyendo una con el personal del ISO. Espero que sea algo realmente urgente». «Es urgente, Enrique. Quizás lo más urgente que hemos discutido en esta sala». Ricardo se levantó y caminó hasta la pared donde había mandado a Carla instalar un mapeo visual de todos los proyectos de la empresa de los últimos 5 años. Puntos rojos marcaban accidentes laborales graves. Puntos azules indicaban comunidades desplazadas. Puntos amarillos representaban procesos judiciales en curso. En los últimos 5 años, nuestros proyectos resultaron en 247 accidentes laborales documentados.
de minas. Estos 31 fueron graves con secuelas permanentes. Hemos desplazado directa o indirectamente a 3.847 familias de sus residencias. Y tenemos 127 procesos judiciales activos relacionados con cuestiones laborales y sociales. El silencio en la sala era denso como niebla. ¿Y qué? Roberto fue el primero en hablar con desinterés calculado. Esos números son normales para una empresa de nuestro tamaño, incluso bajos, considerando el volumen de obras. ¿Normal? Ricardo se volvió a encararlo. Roberto, ¿crees que es normal que 31 personas tengan sus vidas permanentemente alteradas para que tengamos un margen de ganancia mayor? Ricardo, esta conversación está sonando a charla de sindicalista. Antonio intervino con desdén. No forzamos a nadie a trabajar con nosotros. Ellos eligen aceptar los riesgos. ¿Eligen? Ricardo tomó uno de los informes y lo abrió en una página específica. Luis Fernando de la Cruz, 28 años, 2 hijos pequeños, perdió la pierna derecha en una obra nuestra en Alcorcón. ¿Sabes cuál era su elección, Antonio? Trabajar sin los equipos adecuados que la contratista debería proporcionar, o quedarse desempleado y ver a sus hijos pasar hambre. Eso no es nuestro problema, Ricardo. Mauricio se movió incómodamente en su silla. Contratamos a contratistas precisamente para responsabilizarnos por estas cuestiones. Mauricio, ¿realmente crees que podemos subcontratar nuestra responsabilidad moral? ¿Responsabilidad moral? Enrique se rió, pero era una risa nerviosa. Ricardo, tenemos responsabilidad con los accionistas, con los inversores, con el crecimiento de la empresa. La moral es una cuestión personal. Cada uno resuelve la suya. ¿Sabes cuál es el problema de esta lógica, Enrique? Ricardo volvió a su silla, pero no se sentó. Es que cuando subcontratamos la responsabilidad moral, también subcontratamos nuestra humanidad. Por el amor de Dios, Antonio golpeó la mesa. Ricardo, te has vuelto sacerdote. ¿Qué historia es esa de humanidad? Somos empresarios, no trabajadores, sociales. ¿Por qué no podemos ser los dos? La pregunta resonó en la sala como un desafío. Porque ser trabajador social no da ganancias. Roberto explotó. Ricardo, has perdido el juicio. Hemos construido un imperio pensando en eficiencia y resultados. Si comenzamos a preocuparnos por cada albañil que tropieza en la obra, la gente se arruinó en 6 meses. Roberto, voy a mostrarte algo. Ricardo tomó una calculadora y comenzó a hacer cuentas en la pizarra blanca. El año pasado, nuestra ganancia neta fue de 127 millones de euros. Si invertimos el 2% de esa cantidad en mejoras de seguridad y programas sociales, estamos hablando de 2,5 millones. Dividido entre 15 obras activas, son 167.000 euros por proyecto. ¿Y después? Preguntó Enrique. ¿Y después? Que 167.000 euros por obra podría garantizar equipos adecuados, capacitación real de los trabajadores y asistencia médica decente para accidentes. Ricardo se volvió para enfrentar a los socios. Dejamos que las personas se mutilen para ahorrar una cantidad que representa menos que mi bono anual. Mauricio se levantó, claramente irritado. Ricardo, estás romantizando la situación. La construcción siempre ha sido un negocio peligroso. No fuimos nosotros quienes inventamos esto, pero podemos ayudar a cambiar eso. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro incentivo para cambiar un sistema que nos beneficia? La pregunta de Mauricio quedó suspendida en el aire como una acusación. El incentivo, Mauricio, es que tal vez así podamos mirarnos en el espejo sin asco. Yo me miro en el espejo con mucho orgullo, gracias. Antonio replicó. Orgullo de haber construido una empresa sólida, de dar empleo a cientos de personas, de contribuir al crecimiento económico del país. Antonio, ¿quieres escuchar una historia? Ricardo abrió otro informe.
María Concepción, 67 años. Vivió toda su vida en una casita en Malasaña que heredó de su madre. Trabajaba como costurera, crió 4 hijos sola en esa casa. Cuando compramos el terreno para hacer el residencial, fue desplazada. Recibió una indemnización de 85.000 euros por una casa donde vivió 40 años. Fue bien indemnizada según las reglas del mercado. Roberto argumentó. ¿Sabes dónde vive ahora, Roberto? En un estudio de 30 metros cuadrados en Ciudad de Los Ángeles, a 2 horas de distancia de todo lo que conocía. La indemnización duró 8 meses. Hoy depende de la ayuda de sus hijos para sobrevivir. ¿Y cuál es exactamente nuestro problema en esto? Enrique preguntó con creciente frialdad. Seguimos todos los protocolos legales. El problema, Enrique, es que legal no siempre es ético. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y Carla entró cargando una bandeja con café con leche. Pero en lugar de servir y salir silenciosamente, como siempre hacía, se quedó parada en la entrada, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Carla? Ricardo notó su expresión. Licenciado, disculpa interrumpir, pero ¿puedo decir algo? Los 5 hombres se volvieron hacia ella. Carla Nascimento, que durante 8 años había sido solo una función eficiente e invisible, de repente se convirtió en el centro de atención. Claro, Carla, puedes hablar. Yo conozco a doña María Concepción. El silencio que siguió fue total. ¿Cómo así? Ricardo preguntó suavemente. Es vecina de mi tía en Ciudad de Los Ángeles. La veo en el mercado a veces. Carla colocó la bandeja sobre una mesa auxiliar, pero sus manos temblaban ligeramente. Ella llora cada vez que habla de la casa antigua. Dice que perdió más que la casa, perdió la historia de la familia. Carla, no necesitas... Mauricio comenzó, pero ella lo interrumpió. Con permiso, licenciado Mauricio, pero necesito hablar, sí. Durante 8 años he trabajado en esta empresa, sabiendo que ustedes toman decisiones que afectan a personas como mi familia, mis vecinos, mis amigos, y ustedes toman esas decisiones como si estuvieran moviendo piezas en un juego. La tensión en la sala se intensificó. Pero no son piezas. Carla continuó, ganando coraje. Son personas. Personas que trabajan 16 horas al día para pagar alquiler, que crían hijos en casas pequeñas pero llenas de amor, que sueñan con un futuro mejor para sus hijos. Carla. Enrique intentó interrumpir. Mi hermano, que quedó con la columna dañada en una obra de ustedes, ya no puede trabajar en la construcción. ¿Sabes qué hace ahora? Vende caramelos en el semáforo, un hombre de 35 años, padre de 2 hijos, vendiendo caramelos en el semáforo porque ustedes decidieron que el equipo de seguridad era un gasto innecesario. El impacto de las palabras de Carla fue devastador. Ricardo observó los rostros de los socios. Había incomodidad, vergüenza, pero también una creciente defensividad. Carla, sentimos mucho por tu hermano, Roberto dijo con un tono condescendiente. Pero los accidentes ocurren en cualquier lugar de trabajo. Ocurren, licenciado Roberto, pero no necesitan ocurrir con tanta frecuencia. Carla se dirigió a la mesa y tomó uno de los informes. Este aquí es de la obra donde mi hermano tuvo el accidente. El informe técnico dice que la escalera no estaba fijada adecuadamente y que no había señalización de seguridad. El inspector recomendó la paralización de la obra hasta que se corrigieran los problemas. ¿Y qué? Antonio preguntó. Y que la obra no fue paralizada. El inspector fue reemplazado y los trabajos continuaron. Una semana después, mi hermano cayó. Ricardo sintió algo contraerse en su pecho. Recordaba vagamente esa obra. Había presión para entregar a tiempo porque habían prometido a los compradores. Carla, yo no sabía de esos detalles. Sé que no sabías, licenciado Ricardo. Nunca supieron porque nunca preguntaron.
Pero ahora están preguntando y yo estoy respondiendo. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa, doctores. Ustedes hablan mucho de ganancias, de crecimiento, de éxito empresarial. ¿Pero éxito para quién? Porque las personas que realmente construyen sus edificios, que limpian sus oficinas, que cuidan de sus familias, esas personas siguen siendo pobres, siguen siendo vulnerables, siguen siendo invisibles. Y salió, dejando tras de sí un silencio que pesaba toneladas. Ricardo miró a los 4 socios y vio algo que nunca había notado antes: el vacío en sus ojos, la frialdad emocional que se había convertido en segunda naturaleza, la incapacidad de ver más allá de los números en las planillas. Era como si estuviera viendo a sí mismo de hace algunas semanas. Bien, volvió a su silla. ¿Alguien tiene algo que decir? Permanece en silencio absoluto por casi 2 minutos después de la salida de Carla. El único sonido era el murmullo distante del tráfico de Paseo de la Castellana, 23 pisos abajo, y el leve zumbido del aire acondicionado que mantenía ese ambiente corporativo aislado del mundo real. Enrique fue el primero en romper el silencio, su voz cargada de una frialdad calculada que Ricardo conocía bien. Bueno, Ricardo, muy emocionante el discurso de tu secretaria. Se recostó en la silla, entrelazando los dedos sobre la mesa. Pero ahora hablemos en serio. ¿Qué exactamente estás proponiendo? Estoy proponiendo que cambiemos completamente nuestra forma de operar. Ricardo se levantó nuevamente, caminando hasta la pared donde estaba el mapeo de los emprendimientos. Implementación inmediata de protocolos rígidos de seguridad en todas las obras, contratación directa de los trabajadores, eliminando las subcontrataciones depredadoras, creación de un fondo de asistencia para familias afectadas por nuestros proyectos. ¿Y cuánto va a costar eso?, Roberto preguntó, ya calculando mentalmente los números. Entre el 15 y el 20% del margen de ganancia actual. La reacción fue inmediata. Mauricio golpeó la mesa con la palma de la mano. Enrique soltó un juramento bajo. Antonio movió la cabeza negativamente y Roberto rió con sarcasmo. ¿15 a 20%? Mauricio se levantó, rojo de indignación. Ricardo, estás hablando de millones de euros al año. Eso va a destruir nuestra competitividad en el mercado. Mauricio, facturamos 340 millones el año pasado. Incluso con esta reducción, aún tendríamos un margen de ganancia del 35%. Eso es mucho dinero. No es cuestión de cuánto es. Enrique intervino. Es cuestión de precedente. Si empezamos a operar con estándares morales en lugar de estándares de mercado, salimos del juego. Quizás sea hora de cambiar las reglas del juego. Por el amor de Dios, Antonio explotó. Ricardo, estás sonando como un activista de ONG. Somos empresarios, no misioneros. Nuestra responsabilidad es maximizar el retorno de las inversiones. Punto final. Antonio, déjame hacerte una pregunta. Ricardo se sentó nuevamente, pero mantuvo la mirada firme. ¿Cuál fue la última vez que te sentiste realmente orgulloso de lo que hacemos? ¿Cómo así? Estoy preguntando cuándo fue la última vez que volviste a casa y te sentiste bien con el trabajo que hiciste durante el día. No financieramente bien, sino moralmente bien. Antonio dudó, claramente incómodo con la pregunta. Me siento bien todos los días. Construimos ciudades, generamos empleos, movemos la economía. Clichés, Antonio. Estoy hablando de orgullo real, del tipo que sientes cuando miras en el espejo antes de dormir. ¿Qué conversación extraña es esta?, Roberto murmuró. No somos adolescentes cuestionando el sentido de la vida. Quizás deberíamos serlo. Ricardo se recostó en la silla. ¿Saben qué me hizo cuestionar todo esto? Una niña de 7 años con un juguete roto.
Sacó el caballito relámpago del bolsillo de la chaqueta y lo colocó sobre la mesa entre los informes de accidentes. La pequeña figura de madera parecía ridículamente frágil en ese ambiente corporativo agresivo. Esta niña se acercó a mí en Paseo de la Castellana la semana pasada y pidió que reparara el juguete que su padre le hizo. El padre, que está en coma desde hace 8 meses porque cayó de un andamio en una obra de una empresa que probablemente tiene el mismo estándar de seguridad que nuestras subcontratadas. Ricardo, Mauricio comenzó con un tono condescendiente. Déjame terminar, Mauricio. Ricardo tomó el caballito y lo giró lentamente entre los dedos. Cuando miré a esa niña, ¿sabes lo que vi? Vi a todos los hijos de todos los trabajadores que se lastimaron en nuestras obras. Vi a todas las familias que desplazamos para construir nuestros emprendimientos. Vi todas las consecuencias humanas de nuestras decisiones empresariales. ¿Y ahora te volviste santo?, Enrique preguntó con ironía. No, Enrique, ahora me volví humano. El silencio volvió a dominar la sala. Mira, Roberto se inclinó hacia adelante, asumiendo el tono de quien va a intentar ser razonable. Ricardo, entendemos que estás pasando por un momento filosófico, pero no puedes permitir que cuestiones personales afecten decisiones empresariales. ¿Cuestiones personales? Ricardo rió, pero era una risa amarga. Roberto, ¿crees que la responsabilidad social es una cuestión personal? Creo que la conciencia es una cuestión personal, y la conciencia no paga cuentas. ¿Sabes qué es interesante? Ricardo se levantó nuevamente, caminando lentamente alrededor de la mesa. Ustedes hablan como si fuéramos víctimas del sistema, como si no tuviéramos otra opción que operar de manera depredadora. Es verdad. Mauricio asintió. Si no operamos así, otros lo harán. La competencia en el mercado es salvaje. ¿Y si fuéramos pioneros en operar de manera diferente? ¿Y si demostramos que es posible ser rentable y ético al mismo tiempo? Sería un experimento demasiado caro. Enrique movió la cabeza. Y nuestros competidores adorarían nuestra benevolencia, porque mientras nosotros gastamos dinero extra en comodidades sociales, ellos ganan todos los contratos. Enrique, respóndeme una cosa, ¿cuánto crees que vale tu reputación? ¿Cómo así? Estoy preguntando cuánto vale para ti poder decir con orgullo lo que haces para vivir. ¿Cuánto vale no tener que inventar eufemismos cuando alguien pregunta sobre tu trabajo? Tengo orgullo de mi trabajo. ¿De verdad? Entonces cuéntales a tus hijos los detalles de nuestros emprendimientos. Cuéntales sobre los trabajadores que se lastiman, sobre las familias que desplazamos. A ver si puedes mantener el orgullo cuando veas su reacción. La provocación impactó de lleno. Enrique tenía 2 hijos adolescentes que estudiaban en una escuela privada internacional y estaban constantemente expuestos a discusiones sobre responsabilidad social y sostenibilidad. Eso es chantaje emocional, Ricardo. No, Enrique, eso es honestidad intelectual. Antonio, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente se manifestó. Ricardo, voy a ser directo contigo. Si insistes en este cambio de rumbo, me salgo de la sociedad. Yo también, Roberto asintió inmediatamente. Y yo, Enrique completó. Mauricio se quedó en silencio por algunos segundos, claramente dividido entre la lealtad al amigo de décadas y la protección. «Ricardo», comenzó lentamente, «me estás poniendo en una posición imposible». «Mauricio, estoy ofreciendo una oportunidad para que construyamos algo mejor, o para destruir todo lo que hemos construido hasta ahora. Si lo que hemos construido hasta ahora solo se sostiene en la explotación y el sufrimiento ajeno, entonces tal vez deba ser destruido». La frase resonó en la sala como una declaración de guerra. «Está bien, Ricardo». Antonio se levantó tomando su maletín ejecutivo.
Has hecho tu elección. Nosotros hicimos la nuestra. Vamos a buscar a nuestros abogados para tratar la salida de la sociedad. Antonio, espera. Ricardo intentó una última jugada. ¿Están seguros de que quieren seguir operando como siempre, incluso sabiendo todo lo que saben ahora? Ricardo. Roberto también se levantó. Lo que sabemos es que los negocios son negocios y el sentimentalismo quiebra empresas. ¿Y si realmente quiebra? ¿Y si nuestra empresa quiebra tratando de hacer lo correcto? Al menos quebramos con dignidad. La dignidad no paga la hipoteca, Ricardo. Enrique fue el último en levantarse. Ni la pensión de los hijos, ni el seguro de salud, ni la jubilación. Los tres se dirigieron a la puerta, pero se detuvieron cuando Mauricio permaneció sentado. «Mauricio», llamó Antonio, «ustedes sigan. Yo necesito pensar». Después de que los otros tres salieron, Ricardo y Mauricio quedaron solos en la sala de reuniones. El mapeo en la pared, los informes esparcidos sobre la mesa, el caballito relámpago, todo permanecía allí como evidencia de una transformación irreversible. «Mauricio, somos amigos desde hace 20 años». Ricardo volvió a su silla. «Ayúdame a entender cómo llegamos al punto de considerar normal que las personas se mutilen para que tengamos mayores ganancias». Mauricio permaneció en silencio durante un largo tiempo, mirando por la ventana hacia la ciudad que ayudó a construir. «¿Sabes, Ricardo? Creo que nos hemos convertido en esto poco a poco. La primera vez que supimos de un accidente en una obra, nos sentimos mal. La segunda vez ya nos sentimos un poco menos mal. La 10ª vez se convirtió en estadística. La 100ª vez se convirtió en costo operativo. ¿Y ahora? Ahora no sé más, Ricardo. Después de escuchar a Carla hoy, después de ver estos informes, no sé si puedo seguir fingiendo que no veo. Entonces quédate conmigo. Intentemos construir algo diferente. ¿Y si sale mal? ¿Y si quebramos? Entonces quebramos tratando de ser decentes. Mauricio sonrió por primera vez en toda la reunión. Estás loco, Ricardo. Completamente loco. Está bien, me quedo, pero solo porque después de 20 años de amistad tengo curiosidad por ver en qué resultará esta locura tuya. Ricardo se levantó y extendió la mano a Mauricio, quien la apretó firmemente. Bienvenido a la nueva Mendoza y Asociados, o a lo que quede de ella. Mientras organizaban los documentos de la mesa, Ricardo se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en la mayor transformación de su vida. No sabía si funcionaría, no sabía si podrían mantener la empresa en funcionamiento, no sabía si podrían competir en el mercado operando con estándares éticos, pero por primera vez en décadas sabía que estaba haciendo lo correcto. Y eso, descubrió, valía más que todos los márgenes de ganancia del mundo. Capítulo 10. El juguete que arregló, mucho más que una patita rota. 6 meses después de la reunión que cambió todo, Ricardo estacionó su coche, ahora un Honda Civic híbrido en lugar del Audi, en la misma calle de Vallecas donde todo había comenzado. Era una tarde de sábado de junio, y el cielo madrileño estaba despejado por primera vez en semanas, como si la propia ciudad estuviera celebrando. Caminando hacia la casa rosa claro de Carmen, Ricardo llevaba más que solo el caballito relámpago, completamente restaurado en su caja especial. Llevaba 6 meses de profundas transformaciones, algunas victorias inesperadas, algunas derrotas dolorosas y una certeza absoluta de que había tomado las decisiones correctas. La Mendoza y Asociados había sobrevivido al éxodo de los 3 socios. No solo había sobrevivido, prosperaba de una manera que Ricardo jamás había imaginado posible. La implementación de los nuevos protocolos de seguridad había eliminado completamente los accidentes graves en las obras. El programa de contratación directa de los trabajadores había creado una lealtad
y productividad que ningún consultor empresarial había podido explicar teóricamente. Y el Fondo de Asistencia a las Familias Afectadas se había convertido en el primer proyecto de responsabilidad social, corporativa, genuina del sector. «¡Señor Ricardo!». La voz alegre de Sofía resonó en la acera antes de que él llegara a la puerta. Ella corrió a su encuentro, pero ya no era la misma niña de 6 meses atrás. Estaba visiblemente más alta. El uniforme escolar era nuevo y de mejor calidad, y había una confianza en sus movimientos que no existía antes. «Sofía, ¿cómo estás?». «Estoy genial. Abuela Carmen dijo que ibas a traer una sorpresa hoy». Ella aplaudió de ansiedad. «¿Es relámpago? ¿Lograste arreglarlo?». «Sí, lo logré, pero antes de eso, tengo una noticia para ti». «¿Qué noticia?». Ricardo se arrodilló a su altura, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «Tu papá despertó. Sofía». El silencio que siguió fue total. Sofía parpadeó varias veces, como si intentara procesar la información. «Papá, ¿despertó? ¿De verdad?». «De verdad. Está en el hospital haciendo fisioterapia. Va a tardar algunos meses en recuperarse completamente, pero los médicos dicen que va a estar bien». Sofía comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una alegría tan pura que hizo que Ricardo también se emocionara. Ella se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo derriba. «¡Abuela! ¡Abuela Carmen! ¡Papá despertó!», gritó hacia la casa. Carmen apareció en la puerta, secándose las manos con un paño, con esa sonrisa que Ricardo había aprendido a valorar más que cualquier contrato millonario. «Hola, señor Ricardo. Entre, entre. Te estaba esperando». La casa estaba diferente, no en la estructura, que seguía siendo la misma, sino en el ambiente. Había flores frescas en los jarrones, el olor a pastel casero venía de la cocina y fotografías nuevas decoraban las paredes, incluyendo una de Ricardo ayudando. Sofía, con la lección de matemáticas en una de sus visitas semanales. «Doña Carmen, ¿ya sabía sobre Juan Pablo?». «Supe anoche. La trabajadora social del hospital llamó». Se sentó en el sofá, atrayendo a Sofía hacia su regazo. «No pude dormir bien de tanta alegría». «¿Y cómo está él?». Confundido aún, con dificultad para hablar, pero reconoció a Sofía en cuanto ella entró en la habitación. Carmen besó la parte superior de la cabeza de su nieta. «Los médicos dijeron que la recuperación va a ser lenta, pero que tiene posibilidades de volver a la normalidad». «Doña Carmen, necesito hablar con usted sobre esto». «¿Sobre qué?». «Sobre su tratamiento. Yo quiero cubrir todos los gastos de fisioterapia, los medicamentos, todo lo que sea necesario para su recuperación completa». Carmen lo estudió con esa mirada penetrante que él conocía bien. «¿Por qué, licenciado Ricardo?». «Porque descubrí que la empresa responsable de su accidente prestaba servicios para nosotros. Indirectamente, tengo responsabilidad por lo que sucedió». «Licenciado Ricardo». Carmen suspiró profundamente. «Usted no es responsable de todos los problemas del mundo». «No de todos, pero de algunos sí». En ese momento, la puerta se abrió y Carla entró cargando una bolsa de supermercado. En los últimos meses se había convertido en más que asistente personal. Era confidente, consejera y amiga. También había sido promovida a directora de responsabilidad social de la empresa, con un salario triplicado y autonomía para tomar decisiones importantes. «Hola, licenciado. Hola, doña Carmen. Hola, princesa Sofía». Carla saludó a todos con naturalidad. «Traje los ingredientes para la fiesta de hoy». «¿Qué fiesta?», Ricardo preguntó curioso. «La fiesta de inauguración del taller comunitario». Carmen explicó con orgullo. «¿Recuerda que usted sugirió usar el galpón abandonado de la esquina para enseñar carpintería a los jóvenes del barrio?
Ricardo lo recordaba. Era uno de los proyectos del Fondo de Asistencia, transformar espacios abandonados en centros de capacitación profesional para la comunidad. Gonzalo va a ser el instructor principal, Carla añadió. Está tan emocionado que no ha dormido bien toda la semana. Y hay más. Sofía tiró de Ricardo de la mano hacia el rincón de la sala donde estaba la máquina de confección de Carmen. Abuela va a enseñar costura a las madres del vecindario y yo seré su asistente. La antigua máquina Singer había ganado compañía. 3 máquinas nuevas, modernas pero no extravagantes, estaban organizadas en una bancada improvisada. Tejidos coloridos y hilos de varios colores organizados en cajas transparentes creaban un pequeño taller doméstico. Doña Carmen, esto está hermoso. Usted le dio esta oportunidad, licenciado Ricardo. Ahora puedo enseñar a otras mujeres a tener una profesión, a ser independientes. Ella acarició una de las nuevas máquinas con cariño. Y Sofía está aprendiendo rápido. Ayer hizo un cojín sola. ¿Quieres ver? Sofía corrió hacia un armario y volvió con un pequeño cojín cuadrado, cosido con tela floreada y un relleno un poco irregular, pero hecho con evidente amor. Está hermoso, Sofía. Tienes talento. La abuela dijo que si sigo practicando, puedo hacer ropa de verdad cuando crezca. Claro que sí. Y también puedes estudiar diseño de moda, si quieres, o cualquier otra cosa. En ese momento, voces animadas resonaron desde la calle. Por la ventana, Ricardo vio un grupo de personas acercándose, hombres y mujeres de varias edades, muchos cargando herramientas, otros trayendo comida para la confraternización. ¡Llegó la gente! Carmen se levantó emocionada. Vamos, licenciado, usted va a conocer a los vecinos. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo vivió una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. Conoció a don José, el electricista jubilado que se había ofrecido para enseñar instalaciones básicas a los jóvenes. Doña María, la peluquera que quería aprender costura para diversificar sus ingresos. Fabiño, de 17 años, que había abandonado la escuela, pero demostraba una habilidad excepcional con la madera. ¡Licenciado Ricardo! Gonzalo apareció cargando una pequeña mesa de centro que había terminado esa mañana. Mire, hice esto pensando en usted. ¿Recuerda las técnicas que le enseñé? Ricardo examinó la pieza. Madera recuperada, acabado impecable, diseño simple pero elegante. Era más bonita que muchos muebles caros que tenía en casa. Está perfecta, Gonzalo. ¿Cuánto quiere por ella? No, licenciado. Es un regalo, para agradecerle por haber hecho todo esto posible. Gonzalo, no puedo aceptar. Puede sí, un regalo no se rechaza. El carpintero sonrió. Además, esta mesa tiene una historia especial. ¿Qué historia? La hice con madera, que sobró de la restauración de una casa del centro histórico, casa que iba a ser demolida para convertirse en un edificio comercial, pero que acabó siendo preservada. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Fue la primera obra de la nueva Mendoza en Asociados, donde ustedes decidieron preservar en lugar de demoler. La madera que iba a la basura se convirtió en mueble. Ricardo se emocionó. En los últimos meses, la empresa había cambiado completamente de dirección. En lugar de solo construir nuevos edificios, se habían especializado en revitalización urbana sostenible, restaurando construcciones históricas, creando espacios comunitarios, desarrollando proyectos habitacionales que respetaban las comunidades existentes. Hablando de eso, licenciado. Carla se acercó. Llegaron los resultados de la evaluación del proyecto piloto de Malasaña. Ricardo y Mauricio habían transformado lo que sería un complejo residencial de lujo en un proyecto mixto, vivienda social para las familias originales de la región, comercio local y algunas unidades de mercado para garantizar viabilidad financiera. ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron los números?
Margen de ganancia del 28%, plazo de entrega cumplido, 0 accidentes laborales y lo más importante, sonrió, satisfacción del 94% entre los habitantes originales que permanecieron en la región. O sea licenciado, que es posible hacer buenos negocios siendo buena gente. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Ricardo se sentó en un banquito bajo y finalmente sacó el caballito relámpago de su caja. 6 meses de trabajo. No solo el suyo, sino de Gonzalo, de algunos carpinteros profesionales y hasta de Sofía, que había ayudado a elegir los colores de la pintura. El juguete estaba irreconocible. La pata rota había sido reparada con la técnica de ensamblaje japonesa que hacía la unión aún más fuerte que la madera original. Los colores habían sido retocados con pinturas especiales que no se desvanecerían. Una nueva silla de cuero legítimo había reemplazado a la original, desgastada por el tiempo. Y en el pecho del caballo, una pequeña placa dorada llevaba la inscripción: Relámpago, el caballo que cambió una vida. ¡Vaya!, Sofía exclamó al ver el juguete restaurado. Está hermoso. Así es. Ricardo colocó el caballito en sus manos. ¿Y sabes qué descubrí al repararlo? ¿Qué? Descubrí que a veces, cuando nos dedicamos a arreglar las cosas rotas de los demás, terminamos reparando las cosas rotas dentro de nosotros también. Sofía lo abrazó fuerte, sosteniendo a Relámpago como un tesoro. Señor Ricardo, gracias por haber reparado mi juguete, y gracias por haber reparado a mi familia también. En aquella tarde soleada de sábado, en el patio de una casa sencilla en Vallecas, rodeado de personas que se habían convertido en su verdadera familia, Ricardo Mendoza comprendió que había encontrado algo que ningún éxito empresarial jamás le había dado: propósito. El caballito relámpago galopaba nuevamente en las manos de una niña que ahora tenía un padre presente, una abuela realizada profesionalmente y un futuro lleno de posibilidades. Y el hombre que un día había sido solo un empresario frío y calculador, se había transformado en alguien que podía dormir en paz cada noche, sabiendo que su trabajo construía en lugar de destruir. A veces, descubrió Ricardo, reparar un juguete roto es el primer paso para reparar el mundo. Y todo comienza cuando decidimos dejar de pasar apresurados por la vida y prestar atención a las vocecitas que piden ayuda en las aceras de nuestras existencias. Cuando el sol se puso sobre Madrid aquella tarde, pintando el cielo de colores dorados que se reflejaban en las ventanas de los rascacielos lejanos, Ricardo sabía que había encontrado su verdadera riqueza. No estaba en las cuentas bancarias o en los emprendimientos millonarios, sino en las sonrisas genuinas, en los abrazos apretados y en la certeza de que cada día podría ser utilizado para hacer del mundo un poquito mejor. El caballito relámpago había cumplido su misión. No solo volvió a galopar, sino que enseñó a un hombre perdido cómo encontrar el camino de regreso a casa. Una casa que no se construía con ladrillos y cemento, sino con amor, propósito y responsabilidad. Y así, en una tarde cualquiera que se volvió extraordinaria, se cerró la historia del juguete roto que cambió para siempre la vida de un millonario, demostrando que a veces las mayores transformaciones comienzan con los menores gestos de humanidad.